Bueno, esto es una prueba de vídeo, a ver qué tal sale. La idea es ir grabando vídeos con digamos, reflexiones o comentarios sobre cosas que pienso, que leo, etc. Es bastante extraño hablar a una pantalla, a una cámara, digamos, pero bueno, parece que todo el mundo lo hace con cierta naturalidad, así que tampoco será tan raro, ¿no? Ya veremos. Últimamente estoy revisando temas sobre fundamentos de la física cuántica en relación con la filosofía y, digamos, la ontología. Es un tema al que doy vueltas desde, en el fondo, hace un montón de años, ¿no? ¿Cuáles los últimos bloques constitutivos? ¿Cuáles son los últimos bloques constitutivos de la realidad, ¿no? Claro, la objeción primera que sale es que hablamos de realidad física o material, ¿de acuerdo? Lo espiritual o no físico quedaría en principio dejado de lado, ¿no? Pero eso es una objeción que es parcialmente cierta, porque en realidad esa distinción es un a priori que nosotros construimos o imponemos, ¿no? Está claro que la indagación científica, en particular de la física sobre lo real, pues es un camino, un método, una posibilidad, no es la única, claro. Pero asumir que eso solo se ocupa de una parte de las cosas o de lo material, eso es totalmente ilegítimo. No sabemos realmente qué es lo real, básicamente. Y no podemos decir que no es reducible a lo que la teoría física explora, ¿vale? Vi este libro en la Central y me pareció interesante porque era un libro de indagación sobre los fundamentos de la teoría cuántica, la realidad, quantum reality, como dice aquí. El título es Escape from Shadow Physics. Supongo que se refiere, bueno, ahora lo explicaremos en más detalle. Este libro sostiene la tesis fundamental que la teoría cuántica podría ser incompleta, en el sentido de que podría haber una teoría nueva, más potente que la física cuántica, que dejase de lado, digamos, las extrañezas que se derivan de la física cuántica. Sobre todo, por ejemplo, la dualidad onda-partícula y el problema de la medida, digamos, de la objetividad de la realidad física. Este libro empieza con un repaso de la dualidad onda-partícula desde los tiempos de Newton, digamos. Newton sostenía que la luz eran corpúsculos. Después, a lo largo de la historia, esto ha dado muchísimas vueltas y siempre ha habido una lucha entre las dos visiones, la visión ondulatoria de la luz y y corpuscular, ¿vale? Higgins sostuvo la visión ondulatoria. Bueno, esto parecía que había llegado a un punto final, digamos, en cuanto a la transmisión de la luz y la energía electromagnética con las ecuaciones de Maxwell, en que la luz era una oscilación de un campo electromagnético, ¿de acuerdo? Y por tanto parecía un tema relativamente resuelto. Por otro lado, también la teoría de Maxwell era la primera teoría de campos digamos, no la primera, pero quizá la más avanzada y sofisticada de toda la historia, ¿de acuerdo? Ahí se resolvía, por ejemplo, el tema de la acción a distancia que estaba no resuelto para la gravedad desde los tiempos de Newton. Maxwell lo resolvió para el tema de la transmisión electromagnética y los campos, ¿no?
no había acción a distancia, sino que había una acción a través del campo que se desplazaba a la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Pero bueno, como siempre hay sorpresas. La teoría física parecía casi cerrada, pero solo había algún problema. Hasta que algún físico dijo que no valía pena ir a estudiar física a principios del siglo XX porque estaba todo resuelto. En fin, visto en retrospectiva, una vez más se ve que el ser humano no es nada bueno haciendo predicciones. Solo queda un pequeño problema, el teorema de la radiación del cuerpo negro. Planck dio una solución ad hoc, totalmente ad hoc, pero introdujo la idea de la cuantización de la energía. Einstein en 1905 usó esta misma idea para explicar el efecto fotoeléctrico, con lo cual volvía otra vez a aparecer el tema de una visión corpuscular de la luz, digamos. Y a partir de ahí pues se desarrolló la teoría cuántica más allá de estas soluciones ad hoc, como estas que comento, o la teoría del átomo de Bohr, también una solución ad hoc, basada en la cuantización ad hoc, pero útil. La teoría cuántica se desarrolló de manera más plena a partir de los trabajos de Schrödinger, Born, Dirac, que plantearon nuevas ecuaciones de lo que se llamó la mecánica cuántica, aunque, bueno, el nombre, como dice el mismo autor del libro, es un poco dudoso porque en realidad era una teoría de campos ya desde el principio de la física cuántica. Eso me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho ese comentario. En fin, en la ecuación de Schrödinger, la realidad ya no es modelada por partículas individuales, sino por una función de onda, ¿vale? También es interesante leer en el libro cómo a partir de la idea de Broglie de ondas de materia, alguien le preguntó a Schrödinger cómo puede ser que tengamos ondas pero no tengamos una ecuación de ondas, digamos, como teníamos para las ondas electromagnéticas, las ondas fluidos, etc. Y Schrödinger efectivamente se puso a trabajar en ello y encontró la famosa ecuación de Schrödinger, que es una ecuación de ondas en la que se relaciona una ecuación diferencial la función psi, que es la que representa el estado del sistema, lo relaciona con el cambio de la energía del sistema, el hamiltoniano, ¿vale? Esta función psi efectivamente es una onda de variable compleja, o sea, tiene como dos componentes, y explica la dinámica absolutamente determinista del sistema, ¿de acuerdo? Pero ahí es donde aparece la figura de Born, en la que no sé exactamente cómo definió que a partir de la función psi se podía obtener la probabilidad de los valores de ciertos variables del sistema basado en la función psi, ¿vale? Haciendo el cuadrado del módulo de la función, ¿vale? Con eso, por ejemplo, se tenía la probabilidad de que una partícula, imaginemos que la ecuación de Schrödinger modela un electrón, la probabilidad de que un electrón esté en cierto lugar, ¿de acuerdo? Y también la probabilidad de otras variables, momento, velocidad, etc. ¿De acuerdo? Claro, esto era algo revolucionario y que era un cambio radical en cualquier teoría física anterior. La teoría nueva no daba una predicción determinista de la evolución del sistema. No podíamos saber dónde estaba el electrón, aunque tuviésemos la ecuación de Schrödinger de ese electrón, sino que solo sabemos la probabilidad de dónde lo encontraríamos, ¿de acuerdo? Otro problema que no acabo de entender del todo es, bueno, supongo que es porque nadie lo entiende, como dice Feynman, es el tema de la medida, porque en el formalismo de Schrödinger, digamos,
la función sí evoluciona de forma determinista a lo largo del tiempo. Es verdad que no nos da la posición, pero es totalmente determinista. La cuestión es que cuando hay una medida de la posición del electrón, por ejemplo con un detector, el electrón al final está en una posición determinada, que la teoría solo nos ha dicho de manera probabilista, pero la medición nos dice que está en tal sitio, ¿vale? O tiene tal energía, ¿de acuerdo? Y esa medición hace que la función sí, digamos, se colapse a un valor concreto, que es el que hemos medido, el que hemos obtenido en la medición. El electrón ya está en tal sitio a partir de ese momento, digamos, ¿vale? Claro, eso hace que también, digamos, la noción de realidad objetiva sea más problemática, digamos. No hay esa localización objetiva del electrón hasta que no hay una medida. Eso es absolutamente nuevo y no se había producido nunca. Este es un tema aún por resolver. Pero bueno, el tema más que me llamó la atención hace tiempo ya es que no hay ninguna teoría que explique, o sea, ninguna parte de la teoría se explica cómo colapsa la función de ondas. ¿De acuerdo? Tenemos la ecuación de Rödinger y cuando hacemos una medida, la función de onda colapsa, toma un valor determinado. Evidentemente hay muchas alternativas a explicar esto, ¿no? No entraré ahora en detalles, ¿no? Los mundos posibles indican que en realidad no se produce un colapso, sino que se produce un universo entero para cada una de las posibilidades del resultado de la función de onda. Este es el caso más poco económico de solución, ¿no? Y después otras que pues apelan, como sugirieron Wigner y Newman en algún momento, a que la conciencia tiene un papel fundamental en el colapso, ¿de acuerdo? Pero claro, esto también es insostenible porque si no hubiese conciencia nunca habría colapso de la función de onda. No parece que tenga mucho sentido. Hasta que no apareció el hombre o la conciencia, una función de onda, todas las funciones de onda de los sistemas del universo no colapsaban nunca. No creo que sea esa. Quizás es más algo como lo que hablan de la Relational Quantum Dynamics, creo, o Quantum Mechanics, en que simplemente el sistema observado y el sistema más grande forman un conjunto en el que se relaciona de alguna manera la función de onda del sistema observado y el sistema en el que se hace la medida, que es más grande y lo incluye, ¿no? Pero tampoco conozco ese tema en detalle, o sea, tengo que estudiarlo. En fin, en este libro lo que se analiza es toda esta problemática y en el fondo se sostiene que toda esa visión, la llamada interpretación de Copenhague, cerró ese debate sobre el sentido o significado de la teoría cuántica en falso, digamos. Porque, por un lado, nos hace sospechar que lleva a interpretaciones, digamos, extravagantes de lo real, dualidad física, onda-partícula, falta de objetividad, no determinismo. Como decía Einstein, Dios no jugaba a los dados, él creía que se podría hacer alguna teoría más potente que restaurase la objetividad y el determinismo, ¿no? Y bueno, en realidad todo esto quedó, por lo que hemos visto, quedó refutado por argumentos irracionales, digamos, no tenían ningún fundamento. Como la interpretación de Copenhague o la manera de cálculo, más que la interpretación, la manera de calcular la teoría física nos daba predicciones, pues se asumió implícitamente que la teoría era completa, que no era posible completarla de otra manera, ¿de acuerdo? Esto es un debate muy largo. Una parte de esto se debió a que von Neumann probó un teorema, creo que erróneamente, en el que decía que no había una teoría posible que diese las mismas predicciones de la física cuántica, pero
con variables adicionales que pudiesen añadir predicciones que superasen el no determinismo, la no objetividad, ¿de acuerdo? Digamos que durante muchos años, pues claro, evidentemente nadie discutía que si von Neumann, un matemático de los más grandes de toda la historia, había demostrado que eso era así, pues parecía indiscutible que no había nada que hacer por ahí. Siempre hubo gente que estuvo en el campo de las dudas sobre la interpretación estándar. Schrödinger mismo, curiosamente, Einstein, Bohm, de Broglie en el origen, y después Bohm, en el que planteaban teorías alternativas como la onda piloto, etcétera, que tampoco conozco, y que la idea era que restaurasen, bueno, que pudiesen permitir hacer una teoría que explicase lo mismo que la física cuántica, pero sin la problemática en relación a la objetividad y al determinismo, ¿no? Hasta ahí es lo que llevo leído. Aquí parece importante la figura de Bell, el famoso físico que demostró un teorema en el que permitía, digamos, probar experimentalmente si los sistemas cuánticos, digamos, se comportan con lo que se llama entanglement, el entrelazamiento de dos partículas que se han distanciado. Digamos que planteaba un test experimental que si ese test se confirmaba y el entanglement era tal como lo predecía la física cuántica, ¿vale? Todo esto viene del debate de fondo entre Schrödinger, Einstein, y que buscaban, digamos, buscar agujeros en la teoría cuántica, verla como incompleta. Porque claro, digamos que el entanglement, de alguna manera, permite otra cosa absolutamente extrañísima, que es la acción instantánea a distancia, ¿vale? Bueno, hay que estudiar más eso porque no es exactamente así, ¿no? Pero de hecho esto viene de un paper famoso de Einstein y colaboradores en el año 35, ¿no? Total, que Bell planteó un teorema y abrió la línea para testear si la física cuántica, si la realidad física se comportaba en el entanglement tal como decía la teoría cuántica o no. Entonces empezó a testear y se siguió testeando hasta el día de hoy, a partir de experimentos de los años 80, y efectivamente se cumple la desigualdad de Bell, ¿de acuerdo? Esto ha llevado al premio Nobel de Física del 2022. ¿Qué pasa con todo esto? Que también se ha interpretado, creo, mal, tengo que también revisarlo, que digamos, se deriva del teorema de Bell que es imposible una versión, aquí no estoy seguro, local, creo yo, de la teoría física. Porque el teorema de Bell, al contemplar la acción a distancia instantánea, se carga todo principio básico de las teorías físicas. Las teorías físicas son locales, ¿de acuerdo? Afectan a su entorno inmediato. El campo, por ejemplo, funciona porque atrae a lo que está inmediatamente cerca y eso otro atrae a lo siguiente y a lo siguiente, etc. Y eso quiere decir, por ejemplo, también en cuanto a la propagación de las ondas. Por ejemplo, las ondas se propagan a velocidad finita, la de la luz, por ejemplo, la velocidad de la luz, y se propagan desde un origen a un destino, no de forma instantánea, ¿de acuerdo? Pero el tema de Bell, claro, lo que dice es que si se hacen estos experimentos hay una cierta acción a distancia instantánea. Con lo cual, otro pilar de la física, aparte del determinismo y la objetividad, que es la localidad,
también se ve comprometido. Pero bueno, como digo, esto lo de estudiar más. Después otro tema del libro de fondo es que estudia la analogía entre lo que llama droplets, que son sistemas clásicos como de gotas y fluidos, digamos, que estudiaron los franceses a partir del principios del siglo XXI. Se encontraron analogías muy exactas comparables a las de los sistemas cuánticos, ¿de acuerdo? Esta parte del libro, bueno, me interesa menos, la verdad. Pero sí que es interesante ver que es viable que teorías clásicas, la que explican los fluidos y este comportamiento de los droplets, pueden exhibir comportamientos análogos a los cuánticos. Claro, el autor plantea como hipótesis, ¿no será que es posible también construir una teoría clásica en el sentido de lo que hemos dicho? Una teoría clásica que explique los fenómenos cuánticos. Bueno, es posible, ya se verá. Bueno, aparte de todo este tema, a mí la cuestión que me interesa más es que es lo que me ha hecho pensar este libro, es la dualidad entre lo discreto y lo continuo, ¿no? ¿Qué relación hay entre el campo y las partículas? ¿De acuerdo? Bueno, esto viene de la vieja dualidad de una partícula, ¿no? Ahora parece que en la teoría cuántica de campos, que es la versión más sofisticada de la física cuántica, las partículas acaban siendo derivadas del campo, ¿vale? No hay partículas en sí mismas, sino que la realidad última, ya nos entendemos con última, es el campo y su dinámica, y las partículas son manifestaciones de ese campo. El campo electromagnético cuántico, la electrodinámica cuántica que hizo Feynman, en el fondo lo que diría es hay un campo y los electrones y los fotones que viajan emitiéndose entre los diferentes electrones y otras partículas son manifestaciones de la dinámica del campo, incluidos los electrones, los fotones. Allí distingue también entre campos de, no me acuerdo cómo lo dice, de materia y campos de energía, pero bueno, ahí me pierdo un poco, la verdad. Y también es interesante la cuestión de que en el fondo el campo, como dice Markovicek, es como una especie de éter, porque está en todos lados y, bueno, sigue la definición de campo de siempre, digamos. En un punto del espacio hay una cierta propiedad. Aquí la propiedad es extraña y la dinámica es extraña, no es un campo escalar magnético clásico ni eléctrico, quiero decir, sino que es otra cosa mucho más extraña. Entre otras cosas, por ejemplo, si el vacío se carga, tiene energía por el principio de incertidumbre, pueden aparecer espontáneamente partículas y desaparecer, ¿de acuerdo? Con lo cual la imagen de la realidad es realmente, bueno, extraña y compleja, ¿vale? No sé, se me había ocurrido algo en relación a esto. Bueno, sí, hay un tema interesante. Dice en el libro que ¿cómo es que todos los electrones tienen las mismas propiedades independientemente? Porque claro, el campo está presente en todos los lados y es igual. Y por tanto, si el electrón o el fotón es una manifestación del campo, si asumimos esta idea loca, digamos, de que es una especie de éter que está por todos lados, el electrón, claro, tendrá los mismos valores, la misma masa, la misma carga, el mismo comportamiento, porque en realidad no son partículas individuales, ¿de acuerdo? Bueno, es más, la teoría cuántica de campos son un montón de campos diferentes, de cada partícula, interacción, etcétera, hasta la unificación con primero la electrodébil y la fuerte, digamos, ¿vale?
Evidentemente queda fuera de todo esto la gravitación, claro. No sé, no tengo ni idea, evidentemente, claro. Pero resulta curioso que la teoría cuántica de campos, en el fondo, trabaje con una geometría euclidiana fija, y justamente la gravedad para ser modelada respetando la relatividad especial, la variancia de Lorentz, sea necesario convertirla no en una fuerza de acción a distancia, como decía Newton, sino en la geometría misma del espacio, ¿de acuerdo? Bueno, evidentemente el tema de encontrar una teoría cuántica de la gravedad está abierto, pero claro, igual soy un poco naif, seguramente lo soy. Resulta curioso que la teoría cuántica de campos tenga una referencia espacial fija, en el fondo como el éter de Newton, bueno, más o menos, digamos. Lo que hay sobre ese éter es otra cosa, pero es algo estático y fijo. Y la gravitación einsteiniana no hay ese éter, sino que la gravedad y el espacio están interrelacionados. El espacio no es independiente ya de la dinámica gravitatoria, digamos. Bueno, no sé, es un tema interesante. ¿Qué me pregunto? No sé si es relevante o si digo tonterías. Bueno, esta es la primera prueba. Como podéis ver, ha salido un poco largo y no sé. Igual pido el feedback a alguien que pueda soportar este rollo. Bueno, este es el día 1 de junio de 2025. La idea es que haya más de estos rollos.